la luz de su palabra. Que Dios bendiga a cada persona que está escuchándonos. En esta tarde queremos venir a la palabra del Señor y continuar con lo yo soy que Cristo hace mención en el Evangelio de Juan. Hoy corresponde estudiar el yo soy la vid que Cristo pronuncia en el Evangelio de Juan, capítulo 15, en los versículos del 1 al 8, el cual le vamos a pedir a mi amada esposa que pueda leerlo, por favor. Juan 15, del 1 al 8, dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Amén. Gloria a Dios. El texto que vamos a estudiar, que leímos en el capítulo 15, del 1 al 8, tenemos que poder ver este texto a la luz del contexto general cuando Cristo habla aquí, para que podamos entender bien lo que Cristo está diciendo. El contexto de estos versículos empieza en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. En el capítulo 13 es lo que se conoce como la cena del Señor en el aposento alto con los discípulos. En la cena del Señor, la última cena en el aposento alto, es cuando Jesús lava los pies a los discípulos, y es cuando entonces Judas queda al descubierto como que era aquel que lo iba a entregar. Judas, viéndose al descubierto, pues abandona ya a Jesús y a los 11 que quedan con Jesús. En el capítulo 14 todavía tenemos a Jesús con los 11 discípulos que quedan, y ya en el capítulo 14, al final, en el versículo último, Jesús le dice a los discípulos: levantémonos y vámonos. Entonces se levantan y salen del aposento alto, y en este contexto es que Jesús, ya saliendo del aposento alto y caminando, según los historiadores dicen, incluyendo a Josefo, que es un buen historiador bíblico, dice que Jesús era jueves en la noche, ya era víspera
de que lo iban a entregar y Cristo sabía que ya su muerte estaba cerca y empieza a enseñar a los 11 discípulos que quedaban con él. En este contexto, Jesús empieza a enseñar caminando por la calle de Jerusalén. Ahora bien, para que podamos entender mejor la declaración que Cristo hace en el versículo 1 del capítulo 15, el cual estamos estudiando, Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Ahora, ¿en qué contexto Jesús le habla a los discípulos de que Él es la vid verdadera? Los discípulos, los 11 que quedaban, como hebreo, como del pueblo de Israel, ellos conocían bien lo que era la vid. La vid, en los tiempos bíblicos, era el simbolismo que daba el pueblo de Israel a conocerse cuando Dios le hablaba. En otra palabra, Dios, cuando se refería a Israel, usaba el simbolismo de la vid. Esto es una metáfora. Cuando dice la vid, se estaba refiriendo al pueblo de Israel. De esa manera, para que podamos conocer mejor cómo Dios le habla a su pueblo y le llama la vid, vamos a leer en el Salmo 80, versículo 8, ¿qué dice el Señor acerca de Israel en este versículo? Salmos 88 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Dice el salmista, inspirado por el Espíritu Santo: hiciste venir de Egipto una vid. Ahora, cuando aquí dice la palabra hiciste venir de Egipto una vid, aquí la palabra vid, de una forma metafórica, se está refiriendo a Israel. Porque aquellos que han estudiado la Biblia saben que Israel duró 400 años esclavizado en Egipto. A los 400 años de esclavitud, Dios lo saca de la esclavitud usando a un hombre llamado Moisés. Por eso dice el salmista: hiciste venir de Egipto una vid. Ahora, la vid habla de Israel. Y dice: echaste las naciones y la plantaste. Cuando se refiere de que Dios echó las naciones y plantó allí a Israel, hay que conocer un poco de cómo le llaman a lo que es el plantío de la vid, de la mata de la vid. Y es que toda la vid, cuando hay un plantío de este fruto, a eso se le llama el plantío de Jehová en la palabra, pero también se refiere al pueblo de Dios. Lo que significa aquí, o mejor dicho, le llama el Señor su viña. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Y donde hay una viña, entonces hay muchas matas de vid que son las que dan las uvas. Vamos a leer en Isaías capítulo 5, versículo 7, por favor. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. La misma palabra se interpreta ella misma.
Mire cómo empieza diciendo el versículo 7 nuevamente. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Amén. La viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Entonces Dios le llama a Israel su viña. Y la viña, como le decía, era el plantío de la vid. A ese plantío, entonces Dios le llama su viña. En los versículos 5 y 6, ahí mismo queremos leer. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Fíjese que Isaías, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, habla de parte de Dios y dice el Señor lo que él iba a hacer con su viña, que era el pueblo de Israel. Le iba a quitar todo cuidado, ya no iba a llover sobre su viña, le iba a quitar el vallado, la cerca que tenía. ¿Por qué? Porque Israel, Dios lo plantó para que diera buenos frutos. Pero Israel se apartó de Dios y por lo tanto, por apartarse de Dios, dice la palabra en otro texto que Dios lo envió a la cautividad. En ese contexto que Cristo sabe muy bien que los 11 discípulos que quedaban con él conocían la historia acerca de la vid que era Israel. De tal manera que Israel, simbolizado en una vid, en el periodo que se conoce entre Malaquías, que es el último libro de la Biblia nuestra, y el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, en ese periodo llamado el periodo intertestamentario, se conoce como los 400 años de silencio. Aunque no es canónico, no son inspirados, pero como libros históricos son muy buenos. Y aquí aparece la historia en ese lapso de tiempo de lo que se llaman los macabeos. Los macabeos, en esos 400 años de silencio de Dios a su pueblo, se llaman 400 años de silencio porque Dios no le habló a su pueblo entre el libro de Malaquías del Antiguo Testamento y el libro de Mateo del Nuevo Testamento. Ahora, los macabeos, ellos eran un grupo de judíos que se levantaron contra los griegos que lo estaban oprimiendo. Y en ese tiempo había una moneda, y en esa moneda estaba inscrito una vid, porque en Israel la vid hablaba del pueblo de Dios. Conociendo esto, entonces vamos nuevamente a Juan capítulo 15, donde estamos estudiando esta declaración de Jesús, cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Estaba caminando en la ciudad de Jerusalén por su calle, y los historiadores dicen que en el momento que Jesús dio esta declaración, estaba caminando y pasaba
frente a lo que se conoce como el templo de Herodes, que estaba en el mismo lugar donde estaba el templo de Salomón. El templo de Herodes era mucho más grande que el templo de Salomón y tenía la principal puerta del templo, la cual, lo que han leído en Hechos capítulo 3, recuerdan la historia que el apóstol Pedro y Juan dice que sanaron un inválido en la puerta del templo llamada La Hermosa. Cuentan los historiadores y buenos teólogos que cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, estaba pasando justamente frente a la puerta La Hermosa del templo de Jerusalén. Y que en la puerta La Hermosa, que era la puerta más grande del templo, había una inscripción de una vid que estaba revestida de oro. Y Jesús, mirando al templo, mirando esa inscripción, le dijo a los discípulos, yo soy la vid verdadera. No es Israel, no es la inscripción que está en el templo. Israel era la sombra de aquel que es la verdadera vid que habría de venir, y esa vid hoy está frente a ustedes, el cual es Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, el labrador, la función que tiene es de cuidar la viña, de cuidar que dé buenos frutos, y aquí Jesús dice que Él es la vid verdadera, pero que Dios el Padre es el labrador. Vamos a seguir leyendo en Juan capítulo 15, versículos 2 y 3. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice la palabra de Dios en Juan 15, 2 y 3. Mi Padre es el labrador, y el que no lleva fruto, Él lo quitará. Dios el Padre quitará a aquellos que no llevan fruto. Ahora bien, es importante que nosotros le demos una aplicación a lo que es hoy. Tenemos que traer y extrapolar lo que Jesús está diciendo a este tiempo. Aquí, cuando habla de los pámpanos, se está refiriendo a los creyentes. Aquellos creyentes que están en la iglesia del Señor, dice la palabra que Dios, aquellos que no llevan fruto, lo quita. Y es importante que recordemos, usted que me está escuchando, usted que me está mirando, es importante que recordemos que venimos desde el capítulo 13, donde Jesús deja al descubierto a Judas, el cual lo iba a entregar, un falso discípulo. Por lo tanto, cuando Dios aquí dice la palabra que aquellos que no llevan fruto, Dios el Padre lo quitará. Se está refiriendo a falsos discípulos, hombres o mujeres que estén dentro del pueblo de Dios, pero que no han nacido de nuevo. Esos que no llevan fruto, como Judas, van a ser quitados. Pero dice también el versículo 2, pero aquellos que llevan fruto, lo limpiará
¿Con qué propósito Dios va a limpiar a aquellos que llevan fruto? Con el propósito de que den más fruto. Ahora bien, es muy importante. El crecimiento del cristiano para poder crecer, pasamos por diferentes situaciones, pruebas que nos llegan. Ahora, hay muchas pruebas que Dios mismo tiene que enviarle al creyente para a través de esa prueba crecer. Y muchas veces nos llegan pruebas de enfermedades, llegan pruebas en el matrimonio, con los hijos, en la pareja, llegan pruebas en la finanza, pero aquellos que estén en Cristo, aún vengan las pruebas, van a salir vencedores. ¿Con qué propósito? Entonces, quizá en este momento tú que me estás oyendo está pasando por alguna prueba. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, Dios te puede estar probando en este momento con un propósito para que espiritualmente tú crezcas y traiga más frutos espirituales que lo que hasta hoy tú has traído. El Señor sigue hablando y dice en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Ahora, ya ellos estaban limpios. Los 11 que estaban con Jesús estaban limpios porque ya ellos habían escuchado la palabra de Dios de boca de Jesucristo, el cual es la vid verdadera. Pero de igual manera, tú y yo también somos limpios por la palabra. Si creemos en Cristo y si creemos en la palabra te limpia. Vamos a ver qué dice Hebreos 4, versículo 12 acerca de la palabra. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Eso hace la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Todo lo que usted escuchó que dice este versículo, la palabra tiene poder para hacerlo contigo y para hacerlo conmigo. De esa manera continuamos leyendo en Juan capítulo 15, pero ahora el versículo 4. Mi amada esposa lo va a leer. Juan 15:4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Bendito sea Dios. Cristo no pierda el hilo conductor de este estudio. Quien está hablando en estos versículos es Cristo. Escuche nuevamente el versículo 4, por favor. Ahora en la Nueva Traducción Viviente dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Bendito sea el Señor. Una rama, la rama tiene que estar pegada del árbol. Dice, vosotros como rama, hablando Cristo, no pueden llevar fruto si no permanecen en mí, que soy la vid. De igual manera, un árbol o el tronco de un árbol, si la rama no está pegada a ese árbol, no puede llevar fruto. Sea una mata de mango, de aguacate,
de naranja, lo que usted crea. Si la rama no está pegada al tronco, no puede dar fruto. ¿Por qué? Porque de la raíz de ese tronco viene el alimento para las ramas que están en el tronco. De la raíz viene lo que se conoce la savia. La savia es el alimento que sube de la raíz al tronco y alimenta las ramas que están pegadas a ese tronco. Y entonces, al recibir la savia como alimento, las ramas, sea de mango, de naranja, de aguacate, van a dar buenos frutos. Asimismo, el creyente, en esta metáfora que está hablando Cristo, es importante que tú sepas que así como el árbol natural tiene que darle el alimento a la rama que se llama la savia, de igual manera, tú y yo necesitamos, espiritualmente hablando, estar pegado a Cristo y recibir del Maestro, recibir del Señor la palabra de Dios que alimenta tu alma. Todo cristiano tiene que ser alimentado por la bendita palabra de Dios. Y para eso tú necesitas amar la palabra, leer la Biblia, apartarte y meditar en ella y dejar que la palabra de Dios te dé el crecimiento que tú necesitas para poder llevar fruto a Dios. Leemos el versículo 5 ahora. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cristo nuevamente hace esta declaración, la misma que hizo en el versículo 1, yo soy la vid. En el versículo 5 repite, yo soy la vid. Y separado de mí, no podéis llevar fruto, porque para llevar fruto tiene que permanecer pegado de Cristo. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Si tú quieres ver tu vida como creyente en crecimiento, necesariamente tú tienes que estar pegado a Jesucristo. Jesucristo es el que te da alimento. Jesucristo es el que te da crecimiento. Jesucristo es el que te lleva al Padre. Jesucristo es el que te da la victoria. Jesucristo es el que te da fuerza. Jesucristo es todo para aquellos que le aman y que están pegados a Él. Ahora, ¿de qué fruto habla Cristo cuando dice, si no está pegado a mí, no podéis llevar fruto? ¿Cuál es el fruto? Yo quisiera poder leerle en Gálatas capítulo 5, en los versículos 22 y 23, y aquí vamos a ver cuál es el fruto que Cristo viene hablando. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aquí dice acerca del fruto. El fruto
del Espíritu Santo es. Ahora, usted puede preguntarse, ¿cuál es el fruto? Vamos a leer nuevamente el 22 y preste atención. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjese que dice el fruto del Espíritu Santo es, no dice y los frutos, sino que dice él, como refiriéndose a uno y no a varios. Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo en el creyente? El fruto que habla la palabra de Dios, el fruto es Cristo en el creyente. Cristo en ti es el fruto que habla la Biblia. Cristo en mí. Ahora, Cristo en mí, entonces el Espíritu Santo de Dios hace que se manifieste en el cristiano como consecuencia de que Cristo, el fruto, está en mí. Entonces el Espíritu Santo hace que eso se manifieste hacia afuera con diferentes manifestaciones como el amor, templanza, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que solamente puede verse en aquel que ha tenido un nuevo nacimiento, que se ha arrepentido, que ha entregado su vida a Cristo, que le ha pedido perdón a Dios. Y cuando pasa eso, entonces Cristo viene y mora en el creyente. Ese es el fruto que dice la palabra de Dios. Y estando Cristo en ti, entonces el Espíritu Santo habita en nosotros y pone como manifiesto los diferentes o las diferentes manifestaciones. Entendiendo esto, quiero que pasemos al versículo 6, por favor. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dice la palabra, hablando Cristo, tenga siempre en mente que lo que estamos predicando es lo que dice la Biblia y es lo que está hablando Jesucristo. Dice Jesucristo a los 11 que están con él. Recuerde que ya Judas le había abandonado. Dice Jesucristo, el que no permanece en mí será cortado y echado fuera. Es muy importante, aquí no está hablándose de lo que es la salvación. Aquí se está hablando de la característica de uno que permanece en Cristo y que es un hijo de Dios. Porque dice la palabra, hablando Mateo en el capítulo 7, por su fruto lo conoceréis. Entonces dice Jesús en el versículo 6, el que no permanece en mí será cortado. Tenga pendiente a Judas. En otra palabra, él está diciendo a los 11, Judas no permaneció en mí y el Padre, Dios el Padre, que es el labrador, lo cortó y lo echó fuera porque era un falso discípulo. Lo echó fuera al fuego y fue quemado. Judas, dice la palabra, que con las monedas que le entregaron cuando vendió a Cristo, compró un terreno y se ahorcó. Por lo tanto, fue echado fuera y por no haber arrepentimiento en él,
todo aquel que no lleva buen fruto, todo aquel que no permanece en la vid, todo aquel que no permanece en Jesucristo, el Hijo de Dios, es cortado. ¿De dónde es cortado? Del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Es su iglesia, la cual dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Por lo tanto, es cortado y echado fuera y quemado. Y esto aquí que habla de este fuego, habla del fuego del juicio de Dios, habla del infierno. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículos 49 y 50? Mateo 13, 49 y 50. Dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí hemos leído, como dice mi esposa, Mateo capítulo 13. En los versículos 49 y 50. Leemos nuevamente. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso va a pasar con todos aquellos que no permanecen en Cristo y que le han dado la espalda a Dios. Eso va a pasar con todos aquellos que no lleven fruto al Señor. Ahora, concluyendo, pasamos al versículo 8 y en versículo 8 vamos a ver cuál es la enseñanza principal de este texto que estamos estudiando. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El final de este discurso de Cristo, la enseñanza principal es que llevéis mucho fruto y mi Padre, que es el labrador, sea glorificado en esto. ¿En qué? En que ustedes sean mis discípulos. La enseñanza principal es que cuando tú llevas fruto, el Padre es glorificado. ¿En qué se glorifica Dios el Padre? En ver que los discípulos de su Hijo llevan buenos frutos a Él. ¿Cómo podemos nosotros glorificar a Dios el Padre? Permaneciendo en Cristo, siendo discípulo de Cristo, llevando fruto a Dios. Y el final de todo esto, lo más importante es que el Padre sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga y Dios te ayude a traerle fruto a Dios digno de arrepentimiento. Dios te bendiga, Dios te guarde.